Bienvenidos a La Trinchera. Mientras algunos exministros y parlamentarios de izquierda se dedican a criticar desde la comodidad de sus oficinas, el gobierno de José Antonio Cast ha tomado una decisión valiente: ampliar Santiago 1 y Colina 1. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, fue claro: no podemos seguir permitiendo que las cárceles sean universidades del delito por culpa del hacinamiento. Hechos, no gritos. Hoy desglosamos el plan para crear 20.000 nuevas plazas carcelarias que la oposición quiere frenar. Suscríbete porque aquí te contamos la verdad sobre la seguridad. Lo quiero señalarle muy claramente. Para nosotros es muy relevante la comisión, ¿ya? Y esta es una comisión que es un deber para el Estado. Días atrás me encontré con un joven en la entrada del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos que formaba parte de una fundación relacionada con los niños del ex Sename. Y yo le aseguré que el Estado no le iba a volver a fallar. Y esa seguridad se la voy a dar nuevamente. El Estado no le va a fallar a esos niños del Sename. ¿Y de qué manera el Estado no le va a fallar a los niños del Sename? Tomando una comisión que había establecido un modelo de trabajo hace 6 meses atrás, un modelo de trabajo que no sirvió. Y ese modelo de trabajo no sirvió porque de un universo total de 700.000 personas que pasaron por el Sename, se habían logrado solamente 233 entrevistas. Y eso significa entonces que estábamos a un promedio de menos de una entrevista mensual. Y eso significa entonces que para poder cumplir con el universo era necesario esperar aproximadamente 700 años. Entonces, no podemos como Estado permitir que una comisión en esas condiciones no tenga un cambio relevante. Y ese cambio relevante lo vamos a materializar primero con la designación de un secretario ejecutivo, que ya empezó su trabajo el día lunes, y luego con la composición de un consejo en el cual se van a integrar nuevas personas de distintas sensibilidades, expertas en materia de niñez, y que vamos a anunciar de aquí al 15 de mayo. Perfecto, entonces el problema principal fue un tema de eficiencia del trabajo de las personas que estaban en la parte de recepción, de escucha de los El testimonios. problema es que se estableció un modelo de trabajo equivocado y ese modelo de trabajo no funcionó y eso salta a la vista. Si fíjese que el mandato original de la comisión vencía ahora y hubo que prorrogarlo un año. Y siguiendo ese mismo tema, yo me imagino que cuando ustedes asumen en el gobierno y se dan cuenta que este modelo de trabajo es un poco ineficiente, ¿se pudo plantear con los comisionados, se pudo trabajar con ellos de manera de incorporarlos en este diagnóstico de cambio del método de trabajo y no tener que haber llegado al punto de que tuviesen que renunciar Sí. por estas diferencias? Esas materias las asumieron directamente el subsecretario de Justicia y el subsecretario de Derechos Humanos. Y ellos plantearon nuestra mirada a los comisionados y como está hoy día públicamente reconocido, ¿no es cierto?, algunos de ellos renunciaron. ¿Ah? Es una pena que hayan renunciado, pero tenemos la convicción de que vamos a tener un consejo nuevo y vamos a tener, por lo tanto, ¿no es cierto?, un trabajo potente que desarrollar, porque el Estado no les va a fallar nuevamente a esos jóvenes. Ministro, le dice Juan Manuel, ¿esto tiene que ver con ineficiencia? ¿Tiene que ver con gestión? O básicamente es lo que usted plantea, que el objetivo en mente o el objetivo que estaba en el horizonte no se iba a cumplir de la forma como se estaba trabajando. O sea, al final de cuentas uno puede decir, bueno, ¿el trabajo estaba mal hecho? ¿Va por ahí? Sí. Es que yo creo que muchas veces falta una planificación global cuando se generan estas comisiones. Pueden haber muy buenas intenciones, ¿no es cierto? Pero para desarrollar ese tipo de comisiones es necesario que desde un comienzo exista un plan de trabajo, se haga con realidad fáctica y todo eso no lo tenía esta comisión, no lo tenía desde el origen. ¿Ah? Hubo muy buenas intenciones, muy buenas voluntades, pero de eso no se vive. No siempre A más B igual a C, ministro, en este tipo de cosas, sobre todo y escuchando el reclamo de quienes trabajan ahí, dicen, bueno, efectivamente todo esto demora, se necesita tiempo, desde el punto de vista de que además hay que ir generando confianzas. Esa parte, ¿usted la mete en la ecuación? Evidentemente, y es muy relevante generar las confianzas necesarias para niños que fueron efectivamente defraudados por Y el eso Estado. cuesta, ¿no? Es que Juan Manuel, Rodrigo, Sí. simplemente los números no dan. Entonces, claro que puede costar, pero los trabajos bien hechos, y el desafío es hacer bien ese trabajo y es generar, y es ocupar todo el Estado, y es ocupar todo el Estado para poder ubicar a esos niños, para poder recepcionar sus testimonios, para poder escucharlos, para poderles garantizar que no va a haber repetición en estas ¿Qué cosas. parte de los números no dan, ministro? O sea, ¿le parece bien una escucha al mes? Yo creo que los números no dan. No es suficiente, dice usted. O Que no es suficiente. al No día es, Rodrigo, no es. Yo quería hacer una pregunta justamente por el lado de los derechos humanos. Usted desde que asumió, o incluso quizá desde antes que asumiera, usted recibió algunos cuestionamientos respecto de la
las voces políticas, parlamentarias del mundo de los derechos humanos respecto de su actuar en lo que tiene que ver con el programa de derechos humanos, respecto del plan de búsqueda, en este momento respecto de la Comisión de la Niñez. Yo quería preguntarle si es que, ¿cómo toma la desconfianza de origen que se plantea, inclusive antes de que usted asumiera en su cargo, respecto del compromiso o las ganas con las cuales usted, siendo un ministro de este gobierno, va a impulsar o va a hacerse cargo de las tareas que tiene asignado su ministerio respecto de derechos humanos? La comisión nos da una excelente oportunidad para desvanecer cualquier duda. Nosotros lo que tenemos que quebrar es el eje de entender los derechos humanos con una mirada unilateral, que es la violencia que ejercen agentes de Estado respecto a las personas. Este ministerio y esta subsecretaría se va a abocar a que la ciudadanía entienda que los derechos humanos corresponden al respeto esencial de los derechos de todas las personas. Y de esa perspectiva, nosotros vamos a lograr que esa comisión recoja los testimonios necesarios, les dé garantías de no repetición a esos niños y velar por la dignidad y los derechos humanos de todos aquellos jóvenes. Ministro, ¿qué responde cuando, por ejemplo, las ex autoridades, y estoy hablando específicamente del ex ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que entre otras cosas a propósito de la política de derechos humanos de este gobierno, él ha dicho acá hay negacionismo y se está erosionando, entre otras cosas, la confianza en las víctimas? ¿Qué se responde? Yo lamento que los exministros se transformen en comentaristas, porque no sé de dónde puede sacar esa afirmación. Acá se ha seguido trabajando, el subsecretario de Derechos Humanos ha hecho un trabajo inagotable, diría yo, en materia de derechos humanos. Lleva más de 100 reuniones con distintos agentes, con distintos intervinientes en materia de derechos humanos. Es un trabajo notable. Yo desafío, si es que el gobierno anterior tuvo más de 100 reuniones con personas vinculadas a distintas sensibilidades en materia de derechos humanos. Y quiero repetirlo, los derechos humanos no tienen una mirada unilateral. Los derechos humanos son globales y abarcan una serie de miradas, tanto respecto de las mujeres, sobre todo aquellas que están embarazadas en los recintos penitenciarios, cuanto de los niños, como la comisión, tanto de los ancianos y también de la memoria histórica. Y no hemos abandonado esa materia. ¿Descarta el negacionismo? ¿Descarta que acá haya un tema ideológico de por medio? Es que no existe, Ya. no existe. Y en ese sentido, ¿usted siente que ha sido injusta la evaluación que hacen ex ante respecto de su perfil, entendiendo que, siguiendo su trayectoria profesional, cuando usted era un abogado bastante más joven, le tocó un encargo profesional específico de representación del general Pinochet? Juan Manuel, hoy día soy ministro de Estado. Como ministro de Estado miro hacia el futuro y el presidente Kast lo que nos encomendó fue solucionarle a los problemas a la gente de hoy día hacia adelante. Y eso es lo relevante. Miremos el futuro. Estamos trabajando como gobierno de emergencia a una situación estructural dañada y tenemos que mirar el futuro, tenemos que corregir situaciones y en eso estamos todos los días trabajando desde muy temprano. Y a los que sacan a colación el pasado, ¿qué les dice, ministro? Que estamos mirando hacia el futuro Sí. y trabajando por todos los chilenos para el futuro y no nos quedemos con ataduras del pasado porque no vamos a sacar nada con eso. Perfecto. Déjeme cambiar de tema. Al principio de esta semana estuvo acá el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y le preguntamos, bueno, cosas de su cartera, pero también a propósito de lo que se ha transformado en una especie de debate de qué es lo que podía pasar con el futuro de la cárcel ahí en Santiago, ¿no? También en una entrevista el propio alcalde Desbordes dijo, me junté con el presidente y yo desde mi punto de vista no quiero que se construya acá la cárcel, decía el alcalde. Y daba cuenta el ministro, no tajantemente, pero que probablemente ese proyecto no se va a construir ahí. ¿Qué Sí, dice en justicia? son distintas cosas. Lo primero, yo creo que ningún alcalde quiere que se construyan cárceles en su comuna. Nadie quiere una cárcel en el patio, Hay ¿no? que entender en todo caso que todo proyecto carcelario tiene importantes medidas de mitigación. Por ejemplo, los proyectos concesionados en algunos lugares tienen medidas de mitigación por 100.000 unidades de fomento, que es mucha plata. Y en todo caso, el ministro Arrau tiene toda la razón porque no se va a construir una nueva cárcel en Santiago. Sí, es un anexo. Lo que se hace, ¿no es cierto?, es ampliar las actuales instalaciones y eso está establecido, está dentro de las proyecciones, existe, ¿no es cierto?, dentro de esta llamada ley Fast Track para construir o ampliar cárceles, ocupar esa destinación. Rodrigo, nos dejaron un superávit en materia de cárcel, Una sobrepoblación. una sobrepoblación de más de 140%.
tenemos que abordar ese problema, y ese problema solo se puede abordar con la construcción de nuevas cárceles. Comienza ahora a funcionar la cárcel del Maule, están pronto a celebrarse los contratos en Copiapó, se acaban de aprobar bases de licitación en Calama, o sea, seguimos trabajando para poder lograr ese desafío. ¿Cuántas plazas? ¿20.000? Lo que pasa es que hay dos cosas, Rodrigo. Uno es el plan carcelario, que es del año 26 al año 30, que son entre 15.000 y 20.000 nuevas plazas, y el desafío nuestro es poder duplicar esa cantidad de plazas durante el gobierno. Así que estamos trabajando, ¿no es cierto?, para eso, con nuevas ubicaciones que las que estaban en el plan original. Yo sé que a lo mejor no le gusta, pero estuvo aquí el exministro de Seguridad, Luis Cordero, también diciendo que es muy poco probable, muy poco factible que en 4 años se puedan construir esas cárceles para las 20.000 plazas que está hablando el gobierno. Espero que esté equivocado el ministro Cordero, porque le demostremos lo contrario al exministro no dijo, Cordero. No dijo que era poco probable, imposible. Haremos lo posible por hacerlo y nos vamos a desvivir en eso. Ahora, él dice, entre otras cosas, y lo pone como un tema más macro, ministro, que efectivamente para llevar adelante la sobrepoblación o para enfrentar la sobrepoblación que hoy día tiene nuestro país, con la construcción de cárceles es una alternativa. Pero partiendo de la base que en 4 años no se va a poder cumplir esa cifra, él dice hay 3 alternativas. Indulto general, aumento de beneficios, sustitución de medidas cautelares. ¿Hay alguna de esas que esté en mente pensando que si esto no se logra solucionar en el corto plazo, ¿se puede echar mano a alguna de estas alternativas? Sí, yo creo que al exministro Cordero le faltó una, que es donde nosotros hemos enfocado mucho nuestros esfuerzos, que es la reinserción. Nosotros queremos realmente que la reinserción social es sinónimo de seguridad, y por lo tanto hemos puesto nuestros esfuerzos, nuestro foco en esa área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y pensamos que con un buen ejercicio, con un buen plan que lo estamos desarrollando en este momento, lograr éxito en reinserción nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a superar ese hacinamiento carcelario. ¿Esa sería la primera, descartando las otras 3 que dice Cordero? Es que son todas juntas, Sí, Rodrigo, ya. pero para nosotros es muy relevante la reinserción Ya, social. pero no descartan un indulto general, por ejemplo. No es que no lo hemos ni conversado, Ni siquiera Rodrigo, conversado, no está en los planes, no se ha conversado. Ya, ¿Mm? perfecto. Pero entonces, despejando los puntos, la ampliación de Colina 1 en la comuna de Santiago va. Va. Es que está dentro de los planes, Juan Manuel, y la idea es desarrollar esos planes y poderlos llevar a cabo y en distintos lugares poder ampliar y construir cárceles. Y respecto de las plazas, son 20.000 adicionales a las 20.000 ya incluidas en el plan. Sí. O sea, 40.000 plazas Sí. idealmente llegadas a 2030. Ese es nuestro desafío. Complejo desafío. Son todos los desafíos complejos, sobre todo cuando uno recibe un gobierno en la situación en que nos lo entregaron. Tenemos mucho trabajo que hacer y estamos trabajando muy, muy fuerte. Pero, ministro, construir una cárcel no es de un día para otro. Lo que quiero decir es que en el mejor de los tiempos, en la época del expresidente Lagos, 4 o 5 años, pero generalmente entre 12 y 14 se demora una construcción de una Se cárcel. han estado ¿no? revisando algunos modelos que permiten construir de manera más rápida. ¿Ya? Hay algunos modelos que se han estado mirando en otras latitudes y esperamos poderlo, ¿no es cierto?, implementar acá también. ¿De qué tipo? ¿Y cuál es el que más le gusta a usted? Sistemas modulares que ¿Ya? permiten hacer una construcción más rápida. ¿Y fuera de la ciudad? En distintos lugares, porque ¿Ya? hay ampliaciones y construcciones, y las construcciones hay que tratar de que sean lo menos agresivas posible. Dentro de esa construcción o de esas ideas que hay, ministro, está la posibilidad de dar respuesta, por ejemplo, a una de las cosas que pedía el fiscal nacional Ángel Valencia, de que hubiese una cárcel especial para los líderes del crimen organizado. Pero lo que existe hoy día, ¿no es cierto?, son facultades que tiene el director de Gendarmería precisamente para destinar a los cabecillas del crimen organizado a ciertos lugares especiales de reclusión, y en ese sentido tiene toda la razón el fiscal Valencia, ¿no es cierto? Tenemos que desarticular a esos cabecillas del crimen organizado que además nos contaminan todo el trabajo de reinserción que tratamos de hacer dentro de los penales. Y todo el área de construcción de infraestructura penitenciaria definitivamente se queda en justicia. Eso no se mueve a propósito de la reforma que traslada todo esto a seguridad. No se mueve. Nosotros tenemos una excelente división de infraestructura carcelaria y de concesiones carcelarias que, verdad, funciona como un reloj y tiene unos profesionales de primer nivel. Y esa situación de infraestructura queda en justicia. Entonces, cuando esta reforma esté en plena vigencia, Gendarmería y el cuidado de las cárceles en seguridad, reinserción social y construcción de infraestructura en justicia. Sí, ahora ya está en plena vigencia, así que la tuición de la seguridad en las cárceles la tiene el Ministerio de Seguridad Pública.
Y eso no necesita de la ley que entiendo que estaba en el transitorio de la... Lo que pasa es que esa ley es una ley para los efectos de la reinserción social, y la ley que nos mandata el transitorio es a establecer un nuevo servicio de reinserción social. Ya la reforma constitucional operó desde su publicación en el Diario Oficial y por lo tanto, desde un punto de vista técnico, hoy día es el Ministerio de Seguridad Pública quien tiene el control. Hoy día Gendarmería forma parte de las fuerzas de orden y seguridad conforme a la Constitución Política de la República, y el Ministerio de Seguridad tiene la tuición de las fuerzas de orden y seguridad. Ministro, ha sido tema durante gran parte de las últimas semanas también lo que pasa en los establecimientos educacionales, ¿no? Lo que tiene que ver con la seguridad, lo que vimos en Calama, por cierto, que generó un antes y un después, dicen mucho, en materia de seguridad de los establecimientos. Y ustedes presentaron como ministerio esta reforma de responsabilidad parental, ¿no? ¿Cuál es el objetivo central de esto? Sí. ¿Y a qué apunta? ¿Qué busca con esto? Nosotros lo que estamos haciendo, Rodrigo, es recoger distintas normas que se encuentran hoy día diseminadas en nuestra legislación, especialmente en el Código Civil. El Código Civil lo que hace dentro de un párrafo que se denomina los derechos y deberes de los padres respecto de los hijos es establecer una serie de obligaciones de los padres. Y esas obligaciones hoy día tienen un correlato dentro del mismo Código Civil en materia de responsabilidad. Pero nos parece que esas obligaciones también las podemos tomar para que los tribunales nos obliguen a los padres a adoptar ciertos cursos. Es decir, es una reforma que tiene un hincapié muy relevante en la colaboración a los padres y en la prevención en la comisión de hechos ilícitos. Además, esa reforma va a contemplar la posibilidad de que quienes se vean afectados desde un punto de vista patrimonial por hechos de los jóvenes, ¿no es cierto?, puedan requerir la indemnización respectiva a los padres. Eso es centralmente colaborar con los padres en la correcta educación de los hijos, que los padres tengamos un trato directo, una relación directa con esa materia tan relevante. O sea, buscar responsabilidad básicamente también de quién está detrás de el actuar de los jóvenes. Pero yo le diría jóvenes, que ¿no? lo principal es la colaboración, la prevención, entregar herramientas. Hoy día hay muchos cursos de responsabilidad parental que colaboran, ¿no es cierto?, precisamente para esos fines generales que establece el legislador de colaborar con la educación y con la crianza de los hijos. Lo de la responsabilidad está incluido en la Está reforma, incluido, porque sí. también es relevante, pero el foco está en la colaboración y en la prevención. Y en la relación entre los pares, ¿no? Profesores, estudiantes, apoderados. Ahora, ¿cómo conversa con los diferentes, ministro, con los diferentes protocolos que pueda tener cada establecimiento educacional? Es que es algo que no solamente mira a los establecimientos educacionales, es una cuestión más general. Ya hay una serie, por ejemplo, muchas veces de manes, los jóvenes, en el verano, en las playas. Bueno, eso es una materia que también responde a fallas en el cuidado y en la educación que hemos debido entregar los padres a los hijos. Entonces, no está solamente mirado en los establecimientos educacionales, perfecto, es ya, 100% complementario, no cabe ninguna duda, pero mira una cuestión general de lo que es la responsabilidad que tenemos los padres. Como dije tiempo atrás, ser padre es maravilloso, pero no es gratis. Y en términos de procedimiento, el objetivo del proyecto del gobierno es asignarle esto a los tribunales de familia. Sí, Juan Manuel. Yo quería preguntarle, ¿usted ha conversado esto con los tribunales de familia? Yo se lo pregunto porque me imagino que los tribunales de familia ya están con bastante carga, ¿no? Y esto sería asignarle Van a una nueva estar muy contentos, por lo que vamos a hacer es apurar un proyecto de ley de fortalecimiento de los tribunales de familia que está con proyecto financiero aprobado, y por lo tanto los tribunales de familia nos van a recibir con los brazos abiertos. ¿Y por qué los tribunales de familia? Porque los jueces y juezas de familia tienen un trato distinto en su materia. Los jueces y juezas de familia van a ser los primeros en recoger este llamado a colaborar con los padres en la educación de los hijos para prevenir muchos de los hechos que hoy día conocemos. ¿Usted descarta atochamiento de labores en los tribunales de familia? Lo que yo no le puedo descartar así por cosas, Rodrigo. Lo que quiero decir es que va de la mano. Yo no quiero redactar proyectos de ley que sean letra muerta. No lo quiero hacer porque no corresponde. Y por eso es que hemos tomado este proyecto de fortalecimiento de los tribunales de familia para tramitarlo en paralelo. Y cuando esta reforma esté aprobada, exista un número importante de jueces que puedan, ¿no es cierto?, adoptar las medidas necesarias. Solo para imaginarme, ¿qué tipo de sanciones involucra esto, ministro? A ver, hay algunas. Primero, la etapa es, en primer lugar, que el juez pueda, ¿no es cierto?, disponer que los padres tomen estos cursos. Después hay algunas sanciones de orden infraccional, como multas menores. Después hay ciertas cuestiones de orden civil que hoy día están recogidas en la legislación para ciertas materias, como pérdida o suspensión de patria potestad, como también establecer indignidades sucesorias respecto a los padres. Y también está la indemnización de perjuicios, ¿no es cierto?, cuando un tercero se vea afectado por hechos de los jóvenes. Perfecto. Y justamente a propósito del funcionamiento de los tribunales, usted mucho mejor que yo
sí sabe respecto de cómo funcionan los tribunales civiles. Porque yo me acuerdo que cuando usted propuso esta reforma, conversando con distintas personas, ellos planteaban que quizás lo más lógico era asignarlo esto a los tribunales civiles, pero todos sabemos que son bastante lentos, que es una justicia que todavía está pendiente de una reforma que quizá yo ya no tengo ni memoria de cuándo fue el último ministro que ha propuesto alguna reforma acá. Está pendiente la reforma al Código Penal, pero dada su especialidad como civilista, ¿usted tiene algún interés de que en estos 4 años que esperemos que dure su mandato, se pueda hacer algo efectivo en materia de mejoras en justicia civil? O sea, es un desafío casi profesional y personal, porque como usted sabe, en mi antigua vida me dedicaba precisamente al ejercicio de la profesión en los tribunales civiles y por lo tanto tengo el desafío de poder lograr esa reforma procesal civil. Y esto lo vamos a abordar de 2 maneras. Lo primero es la discusión en el Parlamento con lo que se refiere a el proyecto que se encontraba en segundo trámite constitucional hasta el año 2021. Ese proyecto necesita una pequeña adecuación porque en el interín se dictó la ley de tramitación digital, ¿no es cierto?, y electrónica, y por lo tanto hay que hacer algunas adecuaciones para continuar con su discusión. Tuve una excelente recepción del presidente de la comisión, el senador Pedro Araya, y por lo tanto, apenas tengamos ese trabajo, vamos a volver, ¿no es cierto?, al Congreso. Y por otro lado, tenemos un proyecto de ley que hemos conversado con la presidenta Chevesich y con los plenos de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que es buscar leyes, ojalá de fácil despacho, ¿no es cierto?, que permitan destrabar muchos de los problemas o de los puntos que hoy día generan conflictos en los tribunales civiles. Ministro, hace un par de semanas atrás el presidente de la República, José Antonio Kast, respecto al tema de los indultos, dijo que él iba a utilizar la facultad, ¿no?, que se iba a llevar adelante la facultad de indultar, pero a la vez habló de una reforma para que la decisión respecto al indulto la tome un órgano colegiado. ¿En qué está eso? ¿Esa reforma se va a presentar? ¿Cuánto antes podríamos tenerla? Yo creo que acá hay 2 cosas, Rodrigo. ¿Ya? Lo primero es que como ministro de Justicia me corresponde aplicar la ley vigente, ¿Ya? por obvio que sea. Hoy día existe esa facultad, existe esa gracia del presidente de la República y por lo tanto hay que resolver las solicitudes de indulto conforme a la legislación vigente. Respecto a lo segundo, son los parlamentarios quienes han presentado distintos proyectos de ley, algunos que ponen término a la facultad de indultar y otros que establecen algunas modificaciones en orden a generar un consejo para los indultos. No hay una opinión formada hoy día del gobierno respecto de esos proyectos que se encuentran actualmente en trámite. No hay avance en eso, dice usted. O sea, no hay avance en los proyectos Ya. y tampoco como gobierno hemos tomado una opinión sobre el particular. Ya. Oiga, ¿y le han llegado cuántas solicitudes de indulto? No sé el número exacto, Exacto. y En algún minuto le se habló de contestaba- 28, sí, es que le 29, contestaba a ¿no? otra persona que estos 2 días estuve en el Congreso prácticamente el 100% del día y no he alcanzado a revisar todos los antecedentes del ministerio, así que no le puedo dar un número exacto, que es la curiosidad que usted tiene. Días atrás, y lo mencioné también, habían 28, pero no sé hoy día cuál es el número. Pero sí, yo me acuerdo que en su primera entrevista usted comentó que cuando llegó, ya en su despacho existían dos solicitudes que Sí. ya habían pasado el proceso Sí. de revisión en el gobierno anterior. Sí. ¿Esas 2 solicitudes usted ya las resolvió? Hay una que está resuelta, sí. ¿Y la aceptó o la rechazó? Déjenle la reserva propia del caso. ¿Ah? Pero vamos a ver, me imagino, en algún minuto. No, es que no es algo que se esté publicitando. Ya. Incluso la ley que regula esta materia establece una reserva Ya. que también es propia, ¿no es cierto?, de la naturaleza de la situación. Ya, en algún minuto se habló de esto, ministro, de que si era gente que estaba involucrada o no en el estallido Sí, social. y ¿Usted? le respondí que no. No. Que respondí que no. Y en este caso tampoco. No. Yo Dale. quisiera, a propósito de su paso por el Congreso, usted está enfrentando su primera nominación suprema con el ministro Dinko Franulich, Sí. que entiendo que están en tabla para votación en sala la próxima semana. Sí. ¿Están los votos para aprobar al ministro Franulich? Lo que tenemos es un excelente candidato y por lo tanto lo que hemos transmitido a los senadores y senadoras, ¿no es cierto?, es que ese excelente candidato ojalá que sea el próximo ministro de la Corte Suprema. Es un hombre de una formación académica, de una formación profesional y lo que me parece más relevante, de mucha meritocracia. Ha sido un juez que ha estado toda su vida fuera de la región metropolitana, generalmente en el norte del país, ha sido ministro en Copiapó, ha sido ministro en Antofagasta, así que lo que hemos transmitido y esperamos poder lograr convencimiento en los senadores y en la senadora es que se trata de un hombre meritocrático, un excelente profesional y que lo va a hacer muy bien en la Corte Suprema. El lunes, ministro, se cumplen 60 días de instalación, 2 meses, ¿no?, de instalación. ¿Qué ha Yo sido pensé que eran varios años ya, oiga. Solía preguntar, ¿qué ha sido lo más difícil?
En Yo su creo, caso específico, yo creo que ¿no? yo creo que lo más difícil ha sido abocarse a las distintas reparticiones que tiene el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene 6 o 7 servicios y ha sido involucrarse en cada una de esas reparticiones para poder, ¿no es cierto?, lograr cambios relevantes, sobre todo en los servicios, para que las personas puedan percibir que el Estado está al servicio de ¿Y ellos. por qué se le ha hecho tan largo? Porque hemos trabajado muchísimo, Rodrigo, muchísimo. Sí, son muchas horas de trabajo, 16 horas de trabajo de lunes a domingo, entonces es pesado, pero estamos felices. Ha sido realmente una suerte que el presidente Kast me haya pedido ser ministro de Estado, porque ha sido realmente un privilegio. ¿Y cuánto de lo que heredó le ha quitado más trabajo, ministro? El tema de los servicios, yo creo que estaba la administración de los servicios muy dejado a la mano de Dios. Nosotros hemos trabajado muy fuerte con la auditora ministerial para abocarnos precisamente a revisar cada una de las situaciones y poderlas sacar adelante. ¿Le costó mucho el recorte del 3%? ¿Saber dónde A tenía ver, que recortar? yo creo que el tema del recorte del 3% tiene un lado muy positivo y es que nos obligó a conocernos. Ya hubo que abrir, llamémoslo, los balances, las distintas partidas, y eso nos obligó a conocernos, ¿no es cierto? Y las sugerencias que nos ha efectuado el Ministerio de Hacienda, la idea es poderlas aplicar sin afectar los servicios a las personas en el día a día. El diagnóstico es brutal, un 140% de sobrepoblación. Esta es la realidad que nos dejaron años de desidia y de mirar para el lado. El ministro Rabat confirmó que la prioridad es ganar capacidad rápidamente mediante ampliaciones estratégicas. No es solo construir paredes, es recuperar el control del Estado dentro de los recintos. ¿Cómo vamos a pedir seguridad en las calles si las cárceles están a punto de reventar? Kast está haciendo lo que nadie se atrevió a hacer, poner la infraestructura al servicio de la justicia. Es increíble ver cómo exministros del sector que nos llevó a esta crisis hoy cuestionan la factibilidad técnica de las nuevas plazas, dicen que no se puede, que los plazos no dan. Lo que realmente les molesta es que este gobierno tiene la voluntad política de cumplir. El fenómeno NIMBY, que ningún alcalde quiere una cárcel cerca, ha frenado el progreso por décadas. Pero aquí hay una visión de Estado. Chile necesita cárceles seguras para tener barrios tranquilos. Se acabó el tiempo de las excusas. Pero no todo es cemento. El ministro también abordó la Comisión de Verdad y Niñez, porque una derecha moderna y justa sabe que para cortar el círculo del delito hay que proteger a los más vulnerables desde el inicio. La reforma a la responsabilidad parental y el foco en la reinserción real son las dos caras de la misma moneda. Mano dura con el criminal que no quiere cambiar, pero mano extendida para rescatar a los niños de las garras del narcotráfico. Esa es la reconstrucción del alma de Chile de la que habla el presidente. Al final, el plan es ambicioso porque el problema es gigante. 20.000 plazas no se construyen con discursos, se construyen con gestión, presupuesto y decisión política. ¿Crees que la construcción de más cárceles es la solución definitiva para bajar la delincuencia en Chile o los alcaldes deberían dejar de oponerse a estas obras en sus comunas? Comenta cárceles ahora y comparte este video para que todos sepan que el gobierno no va a retroceder en seguridad. Dale like, suscríbete y quédate en la Trinchera Nacional. Nos vemos.